Bienvenidos una vez más a su canal, donde siempre estamos al tanto de las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque tenemos una noticia que ha hecho que muchos corazones laten un poquito más rápido y que ha desatado una ola de especulaciones en las redes sociales. Como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de un reencuentro, o mejor dicho, de una reacción que tiene a todos preguntándose, ¿qué está pasando realmente? Así es, vamos a desgranar la reacción de la talentosa y siempre espectacular Demet Özdemir ante una foto que se ha vuelto viral de nuestro querido Can Yaman. Y créanme, la forma en que ha reaccionado es, bueno, digna de analizar. Si aún no lo han hecho, les invito a que le den al botón de suscribirse y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Empezamos. Y es que, señoras y señores, la vida de las celebridades siempre nos da material para comentar, y esta vez no ha sido la excepción. Can Yaman, el actor turco que conquistó corazones en todo el mundo, especialmente con su papel en Erkenci Kuş, junto a la misma Demet Özdemir, ha estado en el ojo del huracán mediático últimamente. Y no es para menos, su carrera está en un ascenso meteórico, con proyectos internacionales que lo colocan en la cima. Pero lo que nos trae aquí hoy es algo más personal, o al menos, lo que percibimos como tal. Ha aparecido una foto de Can Yaman, bastante reveladora, diría yo, que ha inundado las redes sociales. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo ha reaccionado Demet Özdemir ante esta imagen que, sin duda, ha generado mucho revuelo? Vamos a poner un poco de contexto. Can Yaman, como sabemos, es un ícono de la sensualidad y el carisma en la actuación turca. Su físico, su mirada intensa, esa sonrisa que desarma, todo en él parece estar diseñado para capturar la atención. Y esta foto en particular, que ha causado tanto revuelo, lo muestra en una faceta, digamos, muy relajada y, para ser sinceros, bastante atractiva. Se le ve en un entorno que parece vacacional, quizás en Italia, donde está filmando su nuevo proyecto Sandokan. Las especulaciones sobre su vida privada siempre están a la orden del día, y cada aparición pública, cada foto compartida, se analiza con lupa. Esta imagen no fue la excepción. Vemos a Can con una vestimenta muy casual, quizás sin camiseta, mostrando un físico que evidentemente sigue siendo uno de sus grandes atributos. La foto se propagó como la pólvora, compartida en innumerables cuentas de fans, páginas de noticias del corazón y, por supuesto, en los feeds de Instagram y Twitter de muchos usuarios. Ahora entramos en materia. La reacción de Demet Özdemir. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Demet, quien ha mantenido una relación muy cercana con sus fans, es también una figura pública que por lo general mantiene un perfil bastante mesurado en cuanto a su vida privada y sus interacciones con exparejas o compañeros de profesión. Sin embargo, en esta ocasión, ha habido un gesto que no ha pasado desapercibido. Alguien en algún lugar etiquetó a Demet Özdemir en una de estas publicaciones virales de la foto de Can Yaman. Y lo que hizo Demet fue dar me gusta. Sí, un simple me gusta. Pero ojo, me gusta en el mundo de las redes sociales y entre celebridades puede significar muchas cosas, ¿verdad? Puede ser un simple gesto de cortesía, un reconocimiento a la popularidad de la imagen, o quizás signifique algo más. La noticia de este me gusta se extendió rápidamente con muchos medios de comunicación y blogs de entretenimiento destacándolo como una confirmación de que, a pesar de las distancias y del tiempo transcurrido desde que trabajaron juntos en Erkenci Kuş, todavía existe una conexión, o al menos una cordialidad entre ellos. Pensémoslo bien. Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su química en pantalla era innegable, y el público se enamoró perdidamente de su relación en la serie. Tras el éxito de Erkenci Kuş, se convirtieron en un fenómeno, y las especulaciones sobre una posible relación en la vida real no tardaron en surgir. Si bien nunca confirmaron públicamente un romance, los rumores y las fotos juntos alimentaron la imaginación de sus seguidores. Han pasado algunos años desde entonces, y ambos han seguido caminos profesionales distintos, forjando sus propias carreras y obteniendo éxitos individuales. Can ha apostado por proyectos internacionales, y Demet ha seguido destacando en producciones turcas y colaborando en otros proyectos. Entonces, ¿qué nos dice este me gusta? Para algunos es una señal de que la amistad, o al menos el respeto profesional entre ellos, se mantiene intacto. Podría interpretarse como un gesto de decir, sí, veo la foto, reconozco que está generando interés y no tengo ningún problema con ello.
Es un reconocimiento de la vigencia de Khan como una figura mediática. Y de la potencia de una imagen suya. Para otros, sin embargo, este me gusta es mucho más significativo. Lo ven como una confirmación tácita de que Demet todavía presta atención a lo que hace Khan. Podría insinuar que aunque sus vidas hayan seguido rumbos diferentes, todavía existe una chispa de interés, o quizás, un recuerdo cariñoso de los tiempos compartidos. En un mundo donde las redes sociales son una extensión de nuestra personalidad y de nuestras relaciones, un me gusta puede ser una declaración silenciosa. Hay que recordar que ambos actores son profesionales. Han compartido escenarios, han trabajado estrechamente y es natural que mantengan un grado de camaradería. Sin embargo, la forma en que el público percibe estas interacciones es muy diferente. Para los fans que idealizaron su relación en la serie, cada pequeño gesto es interpretado como una pista de un posible reencuentro romántico, o al menos, de una conexión especial que trasciende la pantalla. Analicemos la naturaleza de la foto viral. No es una foto cualquiera de Khan Yaman. Es una imagen que exalta su figura, su atractivo físico. Es el tipo de foto que sin duda va a generar comentarios y suscitar admiración, pero también, en algunos círculos, puede generar cierta envidia o incomodidad si hay exparejas o intereses sentimentales involucrados. Y el hecho de que Demet haya reaccionado positivamente o al menos de forma neutral pero visible, a una imagen de este calibre, es lo que ha encendido las alarmas y alimentado las conversaciones. Podríamos pensar en las diferentes interpretaciones que los fans han dado a este gesto. Algunos lo celebran, diciendo que demuestra que Demet apoya a Khan y que se alegran de que mantengan una buena relación. Otros, más escépticos o con expectativas románticas, lo ven como una señal de que aún hay algo entre ellos, un interés que no ha desaparecido. Y luego están aquellos que simplemente lo ven como un me gusta más, un gesto insignificante en el mar de interacciones diarias en redes sociales. Sin embargo, no podemos negar el poder de estos pequeños gestos en el universo de la fama. Un simple me gusta puede tener un impacto mucho mayor de lo que parece. Demet Özdemir es una figura muy respetada y admirada, y su opinión, o al menos su visibilidad ante una publicación, tiene un peso considerable. Que ella haya elegido interactuar con esa foto específica, en ese momento específico, ha sido interpretado por muchos como una elección deliberada. ¿Podría ser una estrategia de relaciones públicas? En el mundo del entretenimiento, todo es posible. Quizás fue un gesto calculado para reavivar el interés en su pasado trabajo juntos, para mantener viva la llama de la nostalgia entre los fans. O tal vez, como mencionamos, es simplemente un acto de cortesía profesional. Lo cierto es que este incidente nos recuerda lo conectados que estamos a la vida de las celebridades a través de las redes sociales. Cada me gusta, cada comentario, cada foto compartida se convierte en un fragmento de una narrativa que los fans construyen y analizan. Y en el caso de Demet Özdemir y Khan Yaman, la narrativa de su pasada relación y la química que compartieron sigue siendo muy fuerte en la memoria colectiva de sus seguidores. La foto de Khan Yaman es un claro ejemplo de cómo una imagen puede generar una reacción en cadena. Y la reacción de Demet Özdemir, por sutil que sea, ha sido la que ha captado la atención principal. Nos deja pensando qué pensamientos cruzan por la mente de Demet cuando ve una foto así de su ex compañero de pantalla. ¿Es indiferencia? ¿Es curiosidad? ¿Es un ligero toque de picardía? ¿O quizás una simple validación de que Khan sigue siendo una fuerza en el mundo de la actuación y de la moda? Hemos visto que en el pasado, ambos han sido bastante reservados sobre su vida privada y su relación pasada. Sin embargo, las redes sociales a veces obligan a salir de esa zona de confort. Y un me gusta puede ser una forma de mantenerse presente en la conversación sin necesidad de dar declaraciones públicas. Para concluir, este me gusta de Demet Özdemir a la foto viral de Khan Yaman es un pequeño detalle que ha generado un gran revuelo. Para algunos es una señal de que la amistad o la cordialidad se mantiene. Para otros es la confirmación de que aún existe un interés o una conexión especial entre ellos. Lo que es innegable es que la química que compartieron en Erkencicus sigue viva en la mente de los fans, y cualquier gesto que los involucre mutuamente tiende a ser analizado con lupa. Sea cual sea la verdadera intención detrás de ese me gusta, lo que sí podemos decir es que este incidente ha servido para recordar a todos la gran conexión que tuvo esta pareja en pantalla y el impacto que siguen teniendo en el mundo del entretenimiento. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado de la reacción de Demet Özdemir. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que este me gusta tiene un significado especial o
¿Simplemente es un gesto insignificante en las redes sociales? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas historias y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles las noticias y el análisis más fresco del mundo del espectáculo. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.